Está atacando el cuadro, viene por el costado derecho, levanta de cerca el golpe de cabeza, el remate al marco y se perdió a la raya final. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias de Línea de Gol que siempre nos acompañan cada semana en este podcast deportivo del periódico El Colombiano, con invitados muy especiales, sobre todo de los equipos antioqueños y referentes. Y hoy tenemos un invitado que es noticia. Los estaremos acompañando en esta edición de Línea de Gol. Wilson Díaz, el editor de deporte, mi compañero Brandon Martínez, y vamos de una vez con ese invitado que es noticia. Y se trata de Daniel Osa Giraldo, quien regresa al Deportivo Independiente Medellín, otra vez como presidente del club. Y Daniel, queríamos saludarte, saber qué ha pasado en este tiempo que estuviste por fuera del Deportivo Independiente Medellín y cómo llegas nuevamente a pues, lo que querías hacer en el equipo. Bienvenido a esta charla de Línea de Gol. Muchas gracias, John Eric, Wilson, Brandon. Muy contento de siempre estar con amigos como el colombiano, que son tan importantes no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional. Muy honrado de estar acá y esperamos que sea una charla agradable, amena y poder contar cositas personales y la institución, que es lo que nos atañe. Bueno, Daniel, bienvenido. Es un amigo de la casa, un amigo y un hombre enamorado y apasionado por el Deportivo Independiente Medellín, porque eso lo percibimos en esa primera etapa y lo hemos percibido siempre. Ojalá pues en este nuevo proceso, llegan un proceso en una etapa importantísima del Deportivo Independiente Medellín previa a la fase de grupos de Copa Libertadores, el regreso a un torneo internacional. ¿Cómo asume este nuevo proceso con el Medellín, Daniel? Bueno, Wilson, con una responsabilidad inmensa de tener media ciudad pendiente de las decisiones que uno pueda tomar. Digamos que ser presidente de una institución tan grande en el fútbol colombiano es de una responsabilidad mayúscula, muy, muy, muy grande, y tenemos que estar a la altura de ese reto. Ser responsables, el estado de ánimo de media ciudad depende de nuestras decisiones y eso hace que tengamos que ser muy serios, muy responsables y tomar las mejores decisiones. Es un momento difícil, venimos digamos que de un diciembre muy complicado, muy convulsionado, que nuevamente perdemos una final, pero el fútbol tiene esa connotación que da revanchas medianamente rápidas y ahorita estamos disputando una fase de grupos que nos pone otra vez allí en el radar del fútbol suramericano, con 6 partidos internacionales importantes que nos pueden sacar de este momento, de esta situación difícil futbolísticamente. Daniel, bueno, yo tengo una bienvenido, esperamos que esta gestión sea muy buena. Yo recuerdo que en diciembre del 2023, cuando después de la final contra Junior, usted en la charla que dio, Itaúi decía que era necesario hacer un cambio de discurso en torno a todo lo relacionado con el equipo, ¿no? Hablaba de que era importante sacarse la convicción del equipo perdedor, del equipo que todo era difícil y no sé qué. Ahora yo le traslado esa pregunta a usted. ¿Qué tan difícil es asumir este nuevo reto? ¿Cómo han sido esas primeras horas? ¿Qué sintió usted cuando dijo, voy a asumir esta papa caliente en este preciso momento? ¿Y por qué tomó la decisión de asumirlo? Porque tengo el dato de que la vacante estaba desde noviembre de 2024. A mí un poco cuéntanos por qué se demoró tanto el club en elegir un nuevo presidente. Sí, digamos que siempre hemos buscado, yo estaba acompañando mucho a José Raúl desde siempre, obviamente que no es un secreto que hay una familiaridad y aparte de ser mi tío, soy muy amigo de él desde hace mucho tiempo, digamos que conservamos una amistad bien, bien importante y eso nos da afinidad para tomar decisiones, para hablar de cosas extrafutbolísticas y hemos siempre buscado opciones externas también. El periodo que yo tuve anterior me permitió enriquecer muchos conocimientos del fútbol colombiano, del fútbol internacional. He podido ir a Sudamérica, a conocer, a tener muy buen relacionamiento. Tengo un muy buen relacionamiento con el grupo de jugadores, con la parte administrativa. Digamos que eso me genera siempre una cercanía y una afinidad con ellos. Entonces, por ahí empieza como esta segunda etapa. Con el propio Alejandro también he tenido buen relacionamiento. Entonces, venga, miremos, mire que usted ya lo conoce, ya tiene una buena experiencia. Venga, nuevamente miremos. Y bueno, otra vez estamos en el ruedo. Me demoré un poquito en tomar la decisión porque
no es fácil cuando uno es doliente, cuando uno es tan apasionado, porque también se deja afectar por esos momentos difíciles como cualquier hincha. Yo también tuve mi periodo de, ¿cómo lo puedo mencionar? Como de duelo ante algunas adversidades que hemos tenido, pero se hace necesario que un doliente venga nuevamente y tome estas banderas y ayude a este equipo que tiene tantas cosas bonitas por mostrar, pero que nos hace falta esas tocaditas de que es empezar a dar más vueltas repetidamente para que la gente se enorgullezca no solamente de estos colores, de lo que hacemos administrativamente, sino que deportivamente, que es, digamos, lo principal del hincha. Nosotros tenemos que estar allí y la idea es todo lo que hagamos internamente brille en esas vueltas olímpicas. Daniel, decimos que todos en la vida merecemos segundas oportunidades, no todos las tenemos. En esta segunda oportunidad que usted asume en el Medellín, ¿qué haría distinto? ¿Qué de pronto aprendió usted esa primera vez como presidente del Medellín y que hoy lo enriquecen en ese nuevo camino que coge con el Medellín? Sí, buena pregunta, viejo John. Yo creo que en el equipo se han hecho cosas bien interesantes que no brillan sencillamente porque no somos capaces de dar un logro deportivo. Yo creo que hay que retomar varias cosas de ellas. Las raíces de los equipos tienen un fundamento en sus preparaciones, en si tenemos canchas, si tenemos dónde entrenar, cómo podemos decirle a ese atleta que se prepare bien. Psicológicamente creo que tenemos un debe. De pronto, cómo podemos inyectarle un poquito más, no sé si en la parte humana, en la parte tecnológica y todo eso, en esos momentos difíciles que es enfrentar a un adversario, enfrentar una tribuna adversa, ir a otra cancha y cómo puedo sobreponerme a ello. Yo creo que en ese aspecto me parece que es fundamental que nosotros empecemos a trabajar también un poquito más la cabeza. Venimos con personas que quizás tengan vacíos de la niñez, vacíos afectivos, vacíos en temas académicos, y creo que nosotros allí tenemos que empezar un poquito a inyectar eso también. Ayer tuvimos una reunión y hablamos un poquito de ese tema, y creo que en esta etapa, John, donde ya tenemos una base de infraestructura, de canchas, de otro tipo de cosas, va a ser muy importante meterle a la mente. ¿Qué estrategia tienen para acercarse de pronto a la afición que hoy está un poco dolida, que de pronto pues hace comentarios negativos, pero que en realidad eso es muy pasional? O sea, uno lo percibe desde el fanatismo del hincha que solo espera títulos, pero ¿qué equipos colombianos han llegado a tantas finales en los últimos años? O sea, la gente a veces no valora eso porque ser finalista de un torneo colombiano tiene sus méritos. Muy difícil. No todos van a ganar. Pero, ¿qué estrategia ha pensado para acercarse de nuevo a esa afición, para hacer que esa comunión vuelva al Deportivo Independiente de Medellín y sobre todo en este momento tan importante con la competencia internacional? Yo creo que Diego Wilson, hay que conservar una prudencia, digamos, desde el punto de vista de la presidencia. Nosotros tenemos que ser muy prudentes y entender ese dolor del hincha. Dar la tranquilidad, dar el compás de espera de que la gente viva el duelo. Un duelo, así como cuando usted tiene un revés económico, cuando tiene un revés con una novia, con una esposa, una separación, eso tiene su tiempo de duelo. Y nosotros estamos en ese tiempo de duelo, máxime que fue con nuestro rival de patio y que se vienen sumando varias finales. O sea, no tenemos una, sino que son 2 de liga, esta, y es difícil. El único o los únicos que nos pueden sacar a nosotros de ese bache son los mismos jugadores. Demostrando en la cancha, con fútbol, con victorias, y eso. Ellos son los que nos van a devolver eso. Entonces nosotros queremos acompañarlos, vamos a arroparlos a ellos también, porque es un ser humano el que está allí. Digamos que a nosotros como muchas veces se nos olvida que el que está allí es un ser humano que trasnocha, que vive, que se le enferma la hija, que tiene que arrancar a las 3 de la mañana con su esposa de pronto, que al otro día no llegó, que se separó. Vive cualquier cantidad de cosas como la vivimos todos. Lo que pasa es que nosotros lo tratamos diferente, perdón, porque necesitamos es que gane para que nos dé esa alegría. Pero él es un ser humano común y corriente, que escucha el murmullo de la tribuna, que escucha el putazo, que lee el Twitter malintencionado también. Entonces vamos a arropar a esas personas, vamos a cobijarlos.
Después de que se pongan el escudo Independiente Medellín y sean de la institución, nosotros lo vamos a defender a capa y espada. A la interna lo vamos a proteger. Eso va a generar o genera que el jugador se sienta protegido, se sienta respaldado y que vaya y juegue con naturalidad. Pero ellos son los únicos que a nosotros nos van a sacar de ese bache. Nosotros podemos hacer una campaña de mercadeo, regalar los abonos y todo eso, pero si el equipo no responde y no se siente respaldado, va a ser muy difícil. Entonces, mi intención y nuestra intención internamente es respaldar al equipo, que se sienta cobijado. Cuando menciono el equipo es todo lo que conlleva a ellos, cuerpo médico, el cuerpo directivo, los jugadores y todo eso, para que se suelten. Hoy jugar en el Atanasio se nos ha vuelto difícil. Sí, porque Se volvió con la gente en contra, exacto. como jugador de visitante. Nosotros claro. estamos jugando también en el Ese ambiente Atanasio. tiene que terminar. Y además, El hincha tiene que cambiar En el el partido chip de Copa porque Libertadores lo referenciamos. empezar de forma negativa un torneo internacional, que el equipo entre a la cancha y ya silbado, en fin. Sí, eso es duro. Es un momento Además, crucial porque la donde- afición del Medellín siempre dio ejemplo. La afición del Medellín La siempre fiel. estuvo ahí, exacto, en momentos muy complicados, en momentos difíciles, incluso más difíciles de los de ahora que no se llegaban ni siquiera a las finales y siempre estuvo ahí. Entonces yo creo que hay que cambiar un poquito ese chip. A mí se me ocurre, Daniel, aquí por ejemplo, Mao Molina lo tuvimos y Mao decía, no se le puede pagar a un jugador 100 millones de pesos si no tenés unas instalaciones buenas, si no tenés un preparador físico bueno, un psicólogo, que vos hablas de la parte psicológica. Y él decía, de pronto en el Medellín se ha perdido eso y también reclamaba ese sentido de pertenencia, porque los jugadores antioqueños, mucha gente dice, ¿qué está pasando con los jugadores antioqueños en el Medellín? Cuando antes eran mayoría y hoy no aparecen. Entonces, mucha gente habla de ese sentido de pertenencia, porque no está mal que llegue un jugador y uno trabaja por una empresa y tiene que dar todo para esa empresa, pero no es lo mismo si está arraigado, si es de la ciudad, en fin. Sí, sí, Es- válido. es sentido. Me parece muy importante que sea un referente y un ídolo como Mao Molina que haga, digamos, que haga esa reflexión en el tema de infraestructura y todo eso, porque pues nosotros, digamos que nos vamos desgastando con eso y ya tenemos que darle, o sea, nosotros no podemos seguir diciendo es que estamos haciendo una sede, no, ya, listo, ya. Es más, eso tendría que haber estado hace rato. O sea, nosotros digamos que en algún momento lo expresamos porque pues hace parte de la gestión administrativa el uno decir, mire, estamos en esto y en eso también hemos ido explicando que se compró una sede, que se está organizando y todo, pero ya eso tiene que pasar a un segundo plano. Eso tendría, el equipo de 112 años, a los 10 años tenía que haber tenido una sede, listo, no la tuvo por X o Y motivo, en este momento la estamos dando, pero el que fue jugador futbolista, el que fue futbolista de alto rendimiento, que tuvo la oportunidad de ir a muchos países, él sabe por qué lo dice. Estuvo en Brasil, estuvo en Asia y todas esas partes donde eso es muy importante. Entonces, un validador de esos para nosotros es importante porque ya, digamos que ese argumento nosotros lo tenemos desgastado con la hinchada, pero sí es muy importante. Vamos a evaluar el tema, digamos que se ha ido perdiendo un poquito ese tema de fútbol antioqueño, pero yo quiero también hacer una reflexión. Hoy por hoy en una ciudad como la nuestra, que tiene tantas posibilidades, hay muchos padres de familia que le ha ido perdiendo también ese foco. Mijito, vaya, si no, papá ya fui a estudiar. Si no, te vas a trabajar en la empresa. Si no, si no, te vas para Estados Unidos a estudiar. O sea, hoy el ciudadano de Medellín tiene múltiples opciones fuera del fútbol. Y eso ha hecho también que se pierda un poquito ese foco. Que haya menos de dónde Que escoger. haya menos de dónde escoger porque tiene más posibilidades. Vaya, estudia, trabaja y todo eso. Pero sí es un debe que vamos a analizar porque de todas maneras nosotros también hemos analizado de que lo que se viene haciendo ha generado frutos también. Hemos hecho algunas ventas. Hoy el equipo tiene 5 jugadores consolidados de esas formaciones. La 17 salió campeón del torneo nacional. Luego la 20 pudimos ir a participar a un torneo nacional sub-20. Hoy de Libertadores. Hoy puedes estar con 6, 7 jugadores en Selecciones Colombia cuando eso nunca había pasado. Entonces, hay una crítica por el jugador antioqueño, de acuerdo, bien recibida, vamos a evaluarla, pero a nosotros no nos pueden evaluar solamente por eso.
tienen que mirar todo lo que se está haciendo, que creo que hay mucho Y es que no es solamente Brandon Medellín, o sea, Nacional, todos los equipos antioqueños. Vos ves que cuando cantan los himnos, ve uno muy poquito jugador de Nacional, de todos los equipos de la región que se sabe en el himno. Pero eso es un problema, yo pienso que coyuntural, que viene de la liga de fútbol, de los clubes, de los semilleros, todo cambió. El modelo del fútbol cambió. Wilson, la explicación que ha dado Daniel es válida porque mucha gente también viene a buscar la urbe de otras zonas difíciles del país, del Chocó, del Valle del Cauca, que no tienen de pronto esa oportunidad de ver si se vienen para Medellín también la familia, y ahí surgen jugadores que pues tienen raíces en otro lado, pero crecen acá. Y hay una cosa y es que el Medellín hace un proceso, o sea, el proceso de scouting que tiene el Medellín es muy bueno hoy para las divisiones menores, porque no traen cualquier jugador, sino que traen como los mejores de los equipos formativos, ¿no? Sí, sí. Yo hablé hace un tiempo con Federico Espada en una entrevista y, por ejemplo, hablaba de una alianza con un equipo que se llama Sócrates Valencia, que es, es muy bueno. Ujú. Esa alianza, el equipo Academia Alemana que usted Quiero parar, ¿eh? del Cauca, el sí. occidente del país. Ahí, por ejemplo, salió Aram Loboa, salió Jerónimo Mancilla, si no estoy mal, así es. varios jugadores que Sí, sí. salieron de ahí. Y justamente uniendo esa pregunta, uniendo ese comentario, me voy con una pregunta, Daniel. ¿Cómo se tiene proyectado de aquí en adelante el proyecto deportivo, valga la redundancia, del equipo? Porque parece un poco que está centrado en dos vías. Lo del equipo profesional, buscando los títulos que tanto anhela la gente y tal, pero también hay mucha fuerza en las divisiones menores. A partir de esta llegada tuya, de esta nueva administración tuya, ¿cómo se va a ir perfilando hoy? ¿Qué detalles se va a ir perfeccionando ese proyecto deportivo? Miren, me voy a volver un poquito con Mao, porque Mao tiene mucha incidencia en eso que está pasando ahora. Cuando logramos acercar a Mao a la Junta, digamos que nos vamos a venir, acompañarnos. Él quería tomar en ese momento, digamos, ya está más consolidado, más de empresario. Mao hoy es un empresario exitoso, trabaja muy de la mano con Juan Pablo y todo eso. Y me decía, Dani, y en ese momento estaba Miguel Monsalve, que él lo representaba. Yo me siento raro, yo siendo de la Junta, en algún momento voy a tener que pelear por algo de Miguel y todo eso. Pero yo, no, vamos, venga. Bueno, lo convencimos. Me decía, lo primero, nosotros tenemos que cambiar muchas cosas en las fuerzas básicas. El scouting. Mao nos presenta a Federico. La primera reunión con Federico Espada la hicimos en el apartamento de Mauricio Molina. Porque él lo conocía, porque él sabía a dónde teníamos que apuntar. Estábamos haciendo un mal scout. Independiente Medellín no competía en ninguna categoría, ni en la PO, ni en 17 y todo eso. Y cuando usted se pone a preguntarle a equipos aficionados cuáles son tus referentes, te hablan de Envigado, te hablan de Nacional, en su momento ya Millonarios venía haciendo buen proceso, 3 o 4 equipos aficionados mucho más importantes que Independiente Medellín, hablando de lo formativo. Pues sí, Medellín compite, pero nosotros en la 17 nunca. Un jugador en la Selección Colombia, ¿cuándo? En ninguna, en 15, en esta vez. No, necesitamos cambiar eso. Mao ya arranca en la junta directiva, decidimos traer a Federico Espada en ese momento y hay un cambio. Lo que pasa es que hoy, por otras cosas externas, está muy sucio el nombre de Federico Espada, muy sucio. Y yo también me he venido ensuciando con ese aspecto, porque que en el negocio es que la cosa y todo. Pero si usted se devuelve 4 o 5 años a lo que hay hoy, es fundamental. Competir, analizar. Hoy nosotros tenemos a Sebastián Botero, que es un técnico de una proyección impresionante, que es rojo a morir, vibra con este equipo. Tomamos la decisión de traer a Pacho Nájera, que es un ser humano excepcional, que digamos que no tenía orígenes en nuestros colores, pero es un profesional a carta cabal, que lo hace de muy buena manera. Y allí hay un profesor que es el profesor Felipe Santos, que lo trajimos de un proceso de Millonarios. Él salió campeón de la sub-17. Él no tiene tanta prensa porque no fue futbolista, no tiene nada, pero es un profesional a carta cabal. Él sacó campeón la 17. Luego Sebas recoge parte de ese proceso y sale campeón de la 20.
Entonces, cuando tú mencionas la palabra proyecto, es el general y luego hay procesos internos. Hoy el equipo, las categorías se conocen y se hablan entre sí. Sebastián sabe quién está en la Pony, quién está en la 15 y quiénes vienen. El profe Santos tiene interacción con Sebas, sabe qué tiene, que va llevando, y lo mismo Pacho. Y ese puente entre las fuerzas básicas y el equipo profesional a nosotros nos ha costado muchísimo generar cimientos. Eso siempre es así. Ustedes acá y acá. Porque muchas veces hay entrenadores que sienten que le hacen el cajón aquí en las fuerzas básicas. O el que de la sub-20 quiere coger el equipo profesional. Entonces, no, ustedes allá y yo acá. Nosotros tuvimos muchísimos entrenadores. No, usted no tiene nada ahí, nada. No le recibo nada. Dios mío, estamos haciendo mal el trabajo. Hoy, que el profe Alejandro en su pretemporada acepte 10, 11 jugadores de esa sub-20 y después consolide 4 o 5, eso es mucho, muchachos. Ustedes no acaban de imaginar lo que es eso. Entonces, cuando tú mencionas el proyecto en sí tiene ese proceso de que el jugador arranque en la 15, sea campeón de la 17, luego sea la campeón de la 20 y que el profe en el equipo profesional te lo reciba. Le pasó a Loa, que hoy es titular. Jerónimo viene en ese proceso. Yo quisiera preguntarle a propósito de eso. Hubo un momento en que llegaron algunos históricos a trabajar. Echolto, por ejemplo, que terminó un poco molesto. Pues, en las declaraciones siempre queda, porque le han pagado mucho, de pronto se refiere a otra gente. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Es la oportunidad para que usted de pronto le explique a la gente qué pasó en esa parte. Y si de pronto en el futuro ustedes piensan volver a echar mano de algunos exjugadores y referentes que se hayan orientado al fútbol y que pueden aportarle al equipo. Digamos que uno como hincha tiene siempre la imagen del futbolista, el que ganó clásicos, el que te ayuda a dar vueltas olímpicas y todo eso. Y ya otra es en el día laboral. A nosotros en su momento se nos hacía necesario, queríamos hacer un revolconcito de esas fuerzas básicas, digamos que ahí sale Ricardo Calle, salió David Montoya, consideramos que queríamos mirar otras opciones. Claro, ahí... ¿Castro todavía está? Sí, el profe Castro está ahí. Entonces, Castro está. digamos que hay un ruido en parte innecesario también porque uno como administrador en su momento hay veces siente que no hay procesos que están funcionando y quiere mirar qué otras opciones hay. Y ahí, digamos que caen. A mí me tocó en su momento cerrar el ciclo con el profe Calle, con David Montoya también en su momento. Luego a Choto lo acercamos para que estuviera en el equipo profesional cuando estuvo David González. Y ya él después de pronto, digamos, no se acomodó, tuvo incomodidades con algunas decisiones y él también decide no, yo me voy, sale incómodo y todo eso. ¿Cuál es la idea? Nosotros tener esos referentes cercanos, por lo menos tenerlos allí, que sientan el equipo, porque son muy hinchas, que vayan al estadio y todo eso, y evaluar más adelante, de acuerdo a su vida profesional, a su experiencia que vayan tomando, si hay o no la oportunidad. Pero realmente hay veces hay un ruido más innecesario de lo que realmente pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tal cosa. No ha pasado nada. Nada. Simplemente nosotros consideramos que en ese momento tenemos que parar una actividad laboral y seguir el camino. Acá lo que queda claro, Wilson, es que Daniel sigue muy empapado. Parece que no se hubiera ido y sabemos que hace parte de la junta directiva. En ese conocimiento, Daniel, mucha gente critica. A mí me parece bien y yo tomo posición esa extensión del contrato de Alejandro Restrepo, porque yo lo conozco, sé la calidad de técnico que es desde sus inicios en Estudiantil, Atlético Nacional, ahora con Medellín. ¿Ustedes por qué la convicción de ese contrato a 2 años? Porque mucha gente dice, bueno, ya cumplió un ciclo, después de las finales, pues se empieza con ese tema. ¿Cuál es la convicción con Alejandro Restrepo en este proceso por ese contrato de 2 años? Mire, yo, ahorita cuando Brando mencionaba la palabra proyecto, para mí la palabra proyecto, digamos que cobija todo lo que atañe a la institución, en sus procesos internos, en la parte administrativa, en la infraestructura, en lo deportivo y todo eso. Luego, dentro del proyecto, hay unos procesos. Nosotros quisiéramos que el proceso del técnico fuera cada vez más extenso en Independiente Medellín. Y ahorita lo hablamos extra micrófono. Si ustedes se ponen a ver, Medellín ha venido extendiendo esos tiempos de duración de los entrenadores.
que mínimo abarquen unos 3 torneos. 3 torneos. Los últimos han tenido mínimo sus 3 torneos. Después hay que tomar decisiones también. Nosotros tenemos que dar resultados rápidamente. Con el profesor Alejandro, nos parece primero que tiene una capacidad de analizar el fútbol bien interesante. Por su juventud, por su trayectoria. Alejandro dirige hace 20 y pico años. Claro, que digamos que tiene menos fútbol profesional que lo que tiene fútbol formativo en este momento. En el equipo rival de patio le dieron la oportunidad, luego va a Pereira, es un excelente Libertadores. Sale campeón, va a Perú también con Alianza. Va a Perú, O sea, ha sido Alianza. muy corta, pero muy productiva porque ha tenido competencia internacional y Equipos grandes. Pues, Ahí Alianza dio, es el más grande de Perú junto con el llegaron Universitario. línea nacional, pues, cuartos de Eso- final de la Libertadores. ¿Y saben qué pasa con el entrenador de esos? Es que cuando ha tenido tanto fútbol formativo, todas sus lesiones Sánchez y todo eso, tiene conocimiento de muchísimos jugadores que él ya conocía una cantidad de jugadores. O sea, el profe Restrepo no era lo desempacamos y tal. Se comió su mierdita ahí, me disculpan, viajando en bus en el torneo nacional que hay que guerrear duro en canchas, en eso y todo. A nosotros eso nos parecía muy interesante. Luego la composición de su cuerpo técnico, también. ¿Quién le ayuda? ¿Qué hace? El PF, muy bueno. Y hay una cosa importante para nosotros, que no se ve en la externa, pero es que usted se pueda sentar a hablar con un técnico que sea de la institución. Profe, mire, tenemos esta situación, tenemos esta dificultad, hagámoslo por aquí, hagámoslo por acá. Listo, perfecto. Miremoslo por aquí, pero entonces me dan estas herramientas y toda cosa. Eso no siempre pasa. Eso no siempre pasa. Y uno padece muchas veces temas complejos de los técnicos. Él tiene su personalidad, tiene muy claro lo que quiere, pero es una persona con la que nosotros podemos hablar. Y por eso nos invitaba a tener un proceso más largo con él. De poder decir, hombre, con esto podemos construir. Profe, tenemos que tener en cuenta las fuerzas básicas. Perfecto. Sebas es el de la sub-20, traigámoslo, que venga a los entrenamientos. ¿Dónde están los muchachos? El profe va y visita algunos partidos. No sé si ustedes pronto lo han visto. Cuando hemos torneo nacional. torneo ¿Ves? nacional. Se interesa por el proceso. El que él lleva, que tiene que dar resultados, que obviamente lleva el peso del resultado encima, pero ¿qué hay de ahí para atrás? Hoy el profe Alejandro solía preguntar qué hay en la sub-20 y te sabe decir qué hay en la 17 y qué va llegando más o menos a la sub-15. Eso es un proceso. Qué bueno que lo acompañen los resultados y que podamos tener técnico para rato. Bueno, habla de resultados. ¿Estuvo o no estuvo en la cuerda floja recientemente por los resultados en los que se inició el torneo local y cómo venía la cosa en Copa Libertadores? Bueno, la Copa Libertadores no tanto porque finalmente se dio, pero los resultados del torneo local y esto que pasó al final del año pasado sí puso en la cuerda floja a Alejandro. Sí, hubo un momento difícil, eso no se puede negar. Obviamente que ante el equipo no pasa nada, resultado negativo, no funciona, no funciona. Se tiene que, y tengo entendido, ahorita que digamos que me he venido atrasando algunas cosas porque tampoco estaba en el día a día, es que se hablaron con él y fueron, tranquilo, profe, mire, tengo dificultad. ¿Qué pasa con el profe Alejandro, que es una persona joven del fútbol, con la que usted se presentará y él sabía la dificultad? Y yo, sí, estamos en una dificultad, vamos a ver si somos capaces de revertirla y bueno, la hemos venido revirtiendo, pero la dificultad sí estuvo. Hay una cosa que muchos hinchas preguntan o discuten y es la forma en la que se eligen las contrataciones del equipo, porque mucha gente mira el logo ajeno, mira hacia el frente y dice es que trajeron a yo no sé quién que vale tanto, trajeron a yo no sé quién que vale tanto. ¿Cómo es esa política de contratación del Medellín? Cuéntenos un poco cómo entra el Medellín a este mercado, porque nosotros acá en el periodismo un poco sabemos de las dificultades que implica hoy salir al mercado a competir, hay mucho dinero, etcétera, etcétera, pero la gente no lo tiene tan claro. Nosotros hoy todos los tenemos enrarecido, yo, Brandon. Todo hoy está empantanado, está enrarecido. Cualquier cosa que nosotros tomemos la decisión. Yo llegué con el 99.9 de favorabilidad, o sea, la gente no esperaba que yo llegara y todo eso. Y si llega un técnico, llega un jugador, hoy todo es enrarecido. Si nosotros no salimos campeones rápidos, nos vamos a seguir enrareciendo. Entonces, el profe ha tenido una dificultad que no ha podido tener el equipo al 100%. ¿Cómo puede ser que nosotros a marzo todavía tengamos, bueno, ya hay gente que va
esta semana a ir saliendo, pero se junta a Daniel, que hace parte del 3 del profe atrás, lesionado. Daniel Londoño. Sí. Daniel Londoño. Se te lesiona Johnny, que venía Johnny a ser González, sí. digamos, el reemplazo de Brian en esa posibilidad. Se te lesiona Daniel Cataño, que venía a hacer esa función de hacer la conexión ahí en la media. Se te lesiona Baldomero en diciembre, 4. Berrío en su momento engrosa esa lista de lesionados. Me faltan 2. Eran 7, sí. Estaba John Montaño, que viene, me dice, era un jovencito, no sé qué, y se lesionó. Y Pero Y mire, Leider. Leider Berrío ya estaba ahí. de todos sus jugadores, uno siente, bueno, esos son jugadores. Si Cataño, digamos, va para Millonarios, es una gran contratación, pero ya para Nacional. Pero aquí, ojo, Lo minimizamos. O sea, Medellín tiene una buena nómina, que de pronto esas dificultades le han perjudicado para que Bueno, aquí hay una cosa que yo quiero destacar también de parte de cuando tú mencionas ahorita hablando de cuál era el proceso. Recuerden que teníamos una crítica fuerte porque aquí salían 12, 13, 15 jugadores cada 6 meses y tenían que llegar 15. No, mantenía la base, sí. Hoy la base del Medellín van llegando y eso digamos que hay que acoplarlo y el profe tiene que acoplarlo, pero nosotros no cambiamos ya 15 jugadores. Nosotros tuvimos que hacer una depuración en esto, pero llegan 4, 5, tan. Eso digamos que no tiene valor hoy o es muy difícil de sustentarlo porque vuelve, no salieron campeones. Pero que usted conserve la base en un equipo es importante también. Hoy el Medellín tiene una base. Y se me olvidaba Didier. Didier Moreno traer. Didier Moreno, ya, bueno. Campeón. Pienso con que de Junior. las contrataciones grandes en Colombia este año fue la de para el Medellín. De haber sido Que están empantanadas. ¿Por qué? Porque venimos de una dificultad. Yo quiero preguntarle y lo quiero aprovechar el tema de finanzas. Entonces el hincha está diciendo, bueno, es que el Medellín está llenando de plata. Ya, porque hoy los que le están entrando. Montaño, porque vendieron a Juan David Arizala, por todo lo que le han dado de torneos. Yo quisiera que internacionales. usted aquí, como presidente, le explique al hincha, por ejemplo, todos sus ingresos, eso no entra neto al club. ¿Cómo es esa repartición de que pagar unos porcentajes cuando hacen impuestos, todo. negocios y todo eso para que la gente de pronto entienda? Porque al hincha le dicen, bueno, es que este jugador valió 3 millones de euros y entonces ya multiplican y hacen la conversión por pesos colombianos, eso es un platal. Pero de ahí es mucha plata, no llega al club. Y toda la plata llega ¿Cómo muy es eso? rápido. También Y eso. inclusive los premios de Copa Libertadores, que era una de las inquietudes de don Raúl, que pues lo señalan. Bueno, tenemos la posibilidad de que nos explique cómo es ese proceso que sea. Mire, lo primero es este tema siempre es muy álgido. Digamos que nosotros hoy estamos en un espacio tranquilo, sereno, de un periódico bien serio, respetuoso y que es un validador de lo que nosotros digamos. Pero a ningún hincha hoy le interesa hablar de finanzas, eso no le importa. El hincha hoy quiere títulos y resultados. No, pero es que le llega la idea. Pucha, le llegaron. Lo que pasa, se lo hago la analogía es muy simple. Hay gente que hace cuentas más o menos de 12 o 13 millones que ha dado al Medellín Imagínate. recientemente por las ventas de Montaño cuando se fue para el Grupo City, cuando salieron de Brian, cuando salieron, no, pues cuando vendieron a Brian León, Sí. cuando se fue Juan David Arizala, con la plata de la Copa Libertadores hacen cuenta 12, 15 millones de dólares. Esa plata se ha llegado al Medellín. ¿Cómo llega? Eso, listo. Porque la gente piensa en, está esa plata, entonces traíamos a Germán Cano, que es como la idea que tiene la gente en la cabeza. A un club le queda máximo el 30%, creo. Un poquito más, por ahí del negocio que realmente se hace, por ahí el 42%. Eso es muy poquito. Entonces, mire, lo primero que hay que hacerle caer en cuenta a la gente es que un equipo de fútbol es lo mismo que una empresa. Nosotros pagamos impuestos. El equipo ayer acabó de pagar una plata grandísima de impuestos que veníamos atrasados del año pasado, que el año pasado fue difícil. Muy grande, estábamos con esa dificultad. Que hay que pagar retención en la fuente, que hay que pagar IVA. Los parafiscales nuestros son muy altos porque los jugadores tienen unos salarios altos y esa es la base de cotización. Nosotros tenemos infraestructura, tenemos que viajar todo eso. Entonces, me parece que es un poquito
irresponsable, porque pues de todas maneras el hincha no le interesa eso. Estos días vi una persona que sacó un Excel, mire, por tanto, y multiplicó por 3.700 y eso le dio 23.000 millones. Entonces, ¿dónde está esa plata? Y se perdió. Son cuentas alegres. Son cuentas muy alegres. Entonces, lo primero que tengo que decir es que el equipo es una institución, una industria común y corriente, es una empresa. Lo segundo es que muchas veces el valor que menciona el periodista casi nunca es. Yo puedo decir que siempre se pelan por ahí en un 95%, porque de pronto al empresario le interesa sacar pecho. Entonces, no, es que lo vendieron por $3 millones. Pues pucha, casi siempre es por debajo. A veces son 2, entonces... Lo que José Raúl ha tratado de explicar todos estos días, que de pronto lo han malinterpretado, es decirle a la gente, mire, por favor, instruyámonos, porque lo que canta el periodista no le entra directamente al Medellín. Aquí nosotros tenemos un equipo formador que normalmente tiene un porcentaje, un 25, un 30, hay veces un 10, como podamos normalmente negociar. De allí hay una obligatoriedad de un 8% que va para el jugador, que eso es un tema de ley. Para FIFA o algo. Hay unas comisiones de la gente, del que trae el negocio y todo eso. Entonces, cuando usted coge el bruto y empieza, eso llega a un 42, un 43%, ni siquiera la mitad. Y después, eso hay que fiarlo. Entonces, no, entonces yo te pago, te doy una parte aquí, luego en un año, nosotros hemos hecho negocios que ha tocado fiar hasta 3 años. O sea, los pagan por cuotas. No, por cuotas. Y hay otros que no pagan, entonces toca. Bueno, los argentinos tienen fama de que no pagan. Sí, son malapagas. Y ahora se ha vuelto un poquito difícil con los brasileros también. Bien. Y eso que tienen plata, porque vea de Flamengo y esos equipos que invierten a nivel europeo. Pero mire, John, cuando uno está en la presidencia, incluso usted tiene que pararse en la mitad de cómo no pierdo la emotividad del hincha para poder traer figuras y cómo hago para que esto sea viable financieramente. Es digamos, un momento difícil. Entonces, que Germán Cano, que el uno, que Cuadrado, pero ¿cómo hago para sostener eso? Entonces, ahí hay un tema de tino y tacto, de cómo hago yo para traigo estos personajes, porque claro, nosotros estamos en la industria del entretenimiento, tenemos que dar eso. Ya tú mencionas ahorita, el Real de Patio trae buenos muñecos, Junior trae buenos muñecos, Millonarios y todo eso. Entonces, bueno, nos estamos quedando. Vas a tener que tener una viabilidad financiera. Entonces, las cuentas alegres que hace un hincha, nosotros no son esas mismas cuentas. A la interna, esas platas no llegan. Mire, por ejemplo, hoy la gente dice, no, usted ya tiene una plata de Libertadores, no ha llegado la primera fase, pero nosotros ya hemos viajado, ya hemos gastado en hotelería. Un viaje al exterior, un viaje a Uruguay vale por ahí entre 500 y 600 millones de pesos que salen de esos premios. Sí, claro. Entonces usted consigue, nosotros viajamos como más o menos con 40 personas, entre todos, entre los jugadores, el staff y todo eso. Consiga 40 pasajes, luego hospédelos, luego de la alimentación a esos 40, dele viáticos y eso se va. Y los premios con los jugadores. Pero los premios con los jugadores. Pero yo ahí sí estoy de acuerdo con Daniel, eso al hincha no le interesa. No le interesa. Pero sí le tendría que interesar. Le tendría, pero Porque no le es interesa. que hay un ruido maluco, pero entonces esta es la manera de uno explicarle, es que no es así, señores, o sea, al hincha a cualquiera premio le llega un tipo con esas cuentas y le daña la cabeza, entonces va a llegar al estadio a silbar, a protestar inicialmente. El tema es que todo eso, el lodo que usted dice, eso se tapa con títulos y ganando. Ese es el tema que tiene. Ahora, todo eso se Pero lo solo gana uno. Sí, eso es cierto y no es fácil. Ahorita que estamos hablando de eso, hay una mala concepción también de cuando viene un jugador que dice que es libre. Y que se ganen todos los que vienen gratis. Acá dice la gente. Entonces la gente que porque viene libre, o sea, libre es porque no tiene vinculación con otro equipo. Eso no quiere decir que venga gratis. ¿Me entiendes? Tengo un ejemplo, por ejemplo, que nos salió bien. Cuando Edwin C3 llega a la institución, él ya no tenía vínculo con el Junior. Viene libre porque no tenía equipo, ¿correcto? Sí. Pero no vino gratis. Nosotros primero le dimos un préstamo, luego cuando ya estuvimos seguros, lo compramos a él, luego ya le mejoramos su salario. Entonces, esa mala concepción de la gente, que es que al Independiente Medellín en jugadores libres no es que lleguen gratis. Nos toca negociar con ellos, con sus representantes. Muchas veces tienen otras personas atrás. Entonces, ojo con eso. Ese es otro concepto que nosotros tenemos que ir rebatiendo. Hay oportunidades de mercado. En ese momento, Edwin C3 fue una oportunidad
porque no teníamos que ir con Junior. Podíamos ir con él, pero ojo, señores, eso no salió gratis. Y ahorita, a propósito de Wilde, ¿qué saben ustedes por qué fue lo de Boca, por qué Paranaense? ¿Cuál es la verdad de lo de C3 que ese año? Porque había un ingreso importante para el Medellín de pronto con ese negocio. No lo sé, voy a empaparme del tema porque sí veo que de pronto ha habido mucha desinformación, inclusive viajo a Brasil y todo eso. Me voy a empapar de ese tema porque no lo tengo. Porque hay un rumor que dice que fue el Medellín el que no dejó que se hiciera un negocio. Con toda seguridad que no, ese sí lo puedo garantizar. Medellín siempre propicia que los negocios con los jugadores. Mire, aquí nunca hemos tenido un roce con ningún jugador. Nos gusta que vayan al mercado internacional, que le puedo contar 5 o 6 historias sin problema, porque muchas veces, y digo, ay, es otra cosa que ha cambiado mucho. Nosotros ya no, un equipo de fútbol hoy ya no tiene esa hegemonía como la había en otros momentos. Hoy se te sienta el jugador, el representante, trae esa oferta y nos vamos a ir. Ya, Retener un jugador. tranquilo. Ahora es muy complicado. Venga, ¿cómo así que nos vamos a ir? Si no, la tienen que aceptar y eso. O sea, hay momentos difíciles. Entonces, después nosotros quedamos con el agua sucia por malos negociantes, por lo que sea, pero lo que se genera muchas veces en una reunión interna entre el jugador y el representante es duro. Y otra situación maluca es cuando los jugadores ya quieren ir, que el hincha de pronto no sabe eso. Tener un jugador ahí. Sí, claro, porque si es no que un quiere jugador que estar, le si están usted no quiere ofreciendo estar. afuera, que se va a ganar 3 veces más, pero el club no puede pagarlo y no sea el negocio. Esa es una situación que Eso, ustedes tienen y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando un equipo quiere, digamos, un jugador de unas, primero lo contacta a él, le ofrece las condiciones para que cuando ya se siente con uno, ya tiene, esto es lo que tú mencionas. Aquí se gana 10. Ya sabe que allá se va a ganar 40. O sea, va a cuadruplicar su ingreso. Ya les ha salido. Me voy. Tal. Si tú lo retienes o le hagas el negocio y todo eso, se queda. que se vaya. Sí, sí, claro, Haciendo se mala queda plata, haciendo mala complicado cara. y todo eso, Y si digo, usted no quiere trabajar en un lugar, muy difícil. Usted me coartó la posibilidad de que yo me dejara mis ingresos, tengo mi familia, mi mamá, tal cosa, tal otra. Eso es un tema muy complicado. También hay un contraste, Daniel, porque el Medellín es uno de los pocos equipos hoy en el fútbol colombiano que tiene contratos muy largos con la mayoría de su plantilla. Pues pienso en Daniel Londoño, que tiene Así es. contrato hasta el 28, pienso en Leiser Chaverra, que Sí. tiene un contrato hasta el 28. Esa también es una dinámica particular en el fútbol moderno hoy. ¿Por qué esos contratos tan largos con esos futbolistas? Precisamente uno trata de proteger el patrimonio. Si yo me siento con un jugador y le hacen falta 7, 8 meses para el contrato, prácticamente ya lo perdí, porque él empieza a buscar opciones. A los 6 meses puede Empezar a negociar negociar, sí. con otro equipo y tal cosa, y ya las condiciones son muy diferentes. Caso contrario de que yo me siento, tú tienes 3 años conmigo, venga, miremos, estás tranquilo, tienes tu casa. Nosotros estar en esta ciudad es un privilegio espectacular, gracias a Dios, porque aquí se vive muy bien. Las esposas viven bien, hay buena educación y el jugador, eso también digamos que lo analiza cuando está con su familia. Lo valora. Me llaman de Independiente Medellín. Ay, pues voy para Medellín. Voy a vivir bien, voy a comer bien. Los hijos van a estudiar bien, ¿Cómo está la institución por dentro? Eso sí, empiezan con los compañeros. Fulano, hasta que es que me hizo una llamadita en Medellín. Firme, papito. Aquí bien, aquí lo respetan, aquí hay una cantidad de cosas y todo eso. Y eso nos ayuda mucho. También como caso contrario, no, marica, para allá no se vaya a ir, que eso fue un despelote allá. Eso, entonces, el tema contractual es usted poder proteger ese patrimonio y que no cualquiera venga y se lo arrebata o te pone en dificultades. Ese proceso de poder nosotros identificar un jugador que le podemos dar estabilidad, que nos dé estabilidad a la plantilla, también habla bien de lo que nosotros queremos a mediano y largo plazo. Bueno, como para ir cerrando, también hay que explicarle al hincha ese sirirí de que Alejandro Restrepo viene de Nacional, es hincha Nacional. Es un sirirí porque las nuevas generaciones, Wilson, no conocen
y a Medellín lo dirigió Bolillo, campeón con Nacional en 1991. Estuvo Pizzi Restrepo, que después estuvo en Atlético Nacional. El profe Pedro Sarmiento, que en paz descanse, también estuvo en Atlético Nacional. Así que eso es un Sirirí, el que es profesional y el que tiene todo este tema de su trabajo y del respeto y lo que conocemos de Alejandro, lo profesional es él. Entonces eso es un Sirirí, el que se están pegando pues los hinchas del Medellín, que hay que decirles pues que eso no va. Y para ir cerrando, Daniel, ¿cuál es el objetivo en la Copa Libertadores? Por lo menos, ¿ustedes qué objetivo se plantean? ¿Llegar a octavos, cuartos? ¿Cuál es el objetivo inicial? Cuando uno, digamos que expresa en una entrevista el objetivo, es ponerse la espada de Mocles acá, porque es lo que después le utilizan a uno en contravía. Nosotros sí, obviamente tenemos unos objetivos internos. Yo creo que la madurez de Independiente Medellín en torneos internacionales cada vez la va abrazando más, esa madurez al equipo. Usted cuando coge madurez, cuando lo va haciendo varias veces, y esta semana sacaron una estadística. Medellín es el segundo equipo en esta última década que más partidos, y creo que vamos a alcanzar al primero, porque nosotros ya con estos mínimos 6 partidos que vamos a jugar lo alcanzamos. Y la idea es pasarlo. Pero eso es estadístico. Yo no. Nosotros hemos observado que en algunos campeones del rentado nacional, en algunos campeones de Libertadores, se van alineando los astros y van llegando. Nosotros hoy consideramos que el equipo va a tener la robustez de su nómina en esa fase de grupo. Y creemos que la vamos a pasar, si Dios lo permite, sin ningún problema. De ahí para allá. También hay que esperar el sorteo, porque también hay que esperar independiente el sorteo. Del que les toque, pues obviamente el objetivo es pasar esta fase de grupo y llegar a la final. Bueno, y espera, una última, pues una se me quedaba como técnicos también Juan José Peláez, que dirigió también ambos equipos, Vamos a que especular. recordaba. Antes de que usted mencione eso, póngase a mirar la cantidad de jugadores que han salido de puertas básicas de Medellín a nuestro rival de patio, para que vea que Pues, el caso ese 89, la base toda del Independiente el caso de jugadores es mayor en ambos equipos. Eso sí es un tema que se ha dado y con referentes. El jueves es el sorteo de la Copa Libertadores. Sí. Está en Medellín en el Bombo 4. Es muy posible que le toque rivales muy complicados. ¿Contra quién le gustaría que jugara el Deportivo Independiente Medellín y por qué el Flamengo? O porque es que si no llenan estadio contra el Flamengo, sí, un llamado de atención. Pues no, pero ¿qué te imaginas que puede ser esa Copa Libertadores cuando digas esto? Pero puede pasar segundo. También, exactamente. O sea, la opción es, ojalá Flamengo. Traer al Flamengo acá en el Avianazo y enfrentarlo. Sí, Y existe la posibilidad de avanzar también. Sí, esos rivales siempre van a ser complicados, porque tienen, y con los brasileros nos hemos ido extendiendo mucho La ventaja deportiva. Sí. La ventaja deportiva. Se viene extendiendo mucho, pero los partidos hay que jugarlos. Mire, por ejemplo, pues guardando las proporciones, cuando estábamos mirando el torneo Libertadores Sub-20, que era también con Flamengo, que lo estamos, nosotros digamos, y hablamos con ese, no, es que bregar a que estos 2 partiditos los logremos ganar y todo eso, porque con Flamengo es muy difícil por el proceso y todo eso. Ese partido, ¿cómo se dio? De tú a tú. Medellín tuvo para ganarlo. Me parece a mí más claro que el mismo Flamengo, que tiene un proceso y todo eso. Partido de fútbol, nadie ha perdido antes de jugar. Y Medellín, por ejemplo, aquí le ganó a Boca. Recuerden esa Copa Libertadores cuando Boca era un gran equipo. No, y jugó con Santos, acuerdo de esa semifinal de la Copa Gremio, Libertadores. bueno, en fin, tuvo partidos internacionales grandes, pero eso es una competencia, como ustedes dicen, que uno no puede adelantarse a nada. Van a viajar a Paraguay para el sorteo. Va a ir José Raúl en representación de Independiente Medellín como máximo accionista. Ya es habitual que nosotros estemos en esas instancias. Tenemos que empezar a dar un paso adicional de no solamente ir a competir, sino a empezar a ser protagonistas. ¿Por qué no que este año sea una oportunidad bien interesante que nosotros seamos protagonistas? Mire que en la Copa Sudamericana estuvimos a puertas de ir a una semifinal. Creo que es una bonita oportunidad con Alejandro, que ya tiene su experiencia. A Pereira lo llevó, los muchachos están muy motivados. Creo que hay una buena posibilidades económicas, tanto para la institución como para ellos.
de seguir mostrando el equipo internacionalmente. Y bueno, esperemos que Diosito nos acompañe en eso. Bueno, Daniel, te agradecemos estos minutos con el colombiano, además porque pues somos de los primeros medios que lo tenemos a él como presidente del Deportivo Independiente de Medellín. Bienvenido, mucha suerte, muchos éxitos en esta nueva labor que es muy complicada, muy difícil, mucha responsabilidad. Sí, buena energía, por favor. Eso se trata porque más en Que un vayan torneo al estadio. internacional, que acompañen más al Deportivo Independiente de Medellín, que estén, que llenen esas tribunas, como siempre ha sido la hinchada del Independiente de Medellín, una de las más reconocidas. Y no, como te dije, muchas gracias, mucha suerte. Y se me olvidaba, en ese tiempo que usted estuvo por fuera, ahí lo estuve viendo que montaste una ferretería, hágale la cuña, aproveche también. Pero sí, tengo un emprendimiento en el municipio de Envigado, se llama La Virgen Ferretería, ahí cerquita a la iglesia de San Mateo. Allá está el grupo de trabajo con Wilder, Liz, Hernán, Jonathan, que son los que me acompañan allá. ¿Sabe, Wilson, si necesita algo en la casa? Estamos listos. Muchas gracias por haber el espacito. Y sabe que me alegra que llegue un presidente que es cercano a los jugadores, y eso es muy importante en cualquier equipo de fútbol. Y a la gente también, en esa relación jugadores, hinchada, es muy importante tener un hombre como Daniel, y no siendo más Daniel, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, muchas gracias Wilson, Joner y Brandon por este lindo espacio, y bueno, esperemos que sigamos teniendo muchas conversaciones porque este equipo tiene que dar de qué hablar. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden el QR que le presentamos en el programa para que se inscriba al grupo de deportes del colombiano en el WhatsApp. También suscríbase a la campanita, dele clip para que le lleguen todos estos invitados importantes que hemos tenido del Deportivo Independiente de Medellín, de Atlético Nacional, en fin, para que no se pierdan ninguno de estos personajes. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de semana. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.